Amados siervos y hermanos en Cristo que han estado siguiendo esta serie de estudios en las cartas ahora de Timoteo, avanzamos en el conocimiento de la sabiduría de Dios para la iglesia y lo encontramos, mis amados hermanos, en estas cartas que Pablo le envió a Timoteo. Estamos en la segunda carta y mire qué hermoso título: un obrero aprobado. Un obrero aprobado. ¿Se acuerda usted, amado hermano, que en el estudio anterior el apóstol Pablo utilizó metáforas para decirle a Timoteo las características que debía tener un siervo del Señor Jesucristo? Un soldado, un labrador, y podemos nosotros encontrar ahora en este estudio cómo el apóstol Pablo sigue utilizando estas metáforas para dar su enseñanza. Entonces ahora vamos a hablar de un obrero, pero cómo es un obrero aprobado. Y intercalado entre estos dos grupos de comparaciones, de metáforas, encontramos un hermoso, se piensa que sea el más antiguo de los himnos, uno de los más antiguos himnos cantados en la iglesia primitiva. Y de ahí tomamos estas hermosas líneas y nuestra verdad central, que dice: Dios es fiel con sus hijos, y aunque debamos sufrir grandes dificultades aquí, nos promete que algún día viviremos eternamente con Él. Así que vamos a conocer, como primera parte de nuestro estudio, ese precioso cántico espiritual. Dentro del fondo histórico vamos a reconocer una fórmula, una frase con la que el apóstol Pablo enfatizaba que lo que iba a decir a continuación era una gran verdad, y es palabra fiel. Esa es la frase, palabra fiel. Y habla también sobre un fundamento. La palabra fiel. La frase se usa como introducción a algo importante. Siempre se relaciona con una declaración digna de aceptación por todo creyente. Entonces hagan de cuenta que para nosotros vamos a ver en el curso de nuestro estudio 4 versículos donde el apóstol Pablo dice palabra fiel, y es donde nosotros debemos poner atención, porque es un énfasis muy propio del apóstol Pablo para que nosotros fijemos nuestra atención en lo que él va a decir. En este caso, la cita va a estar presente en los versículos 11 al 13, ¿verdad? Esta cita del 11 al 13 posiblemente es una confesión, como les decía, o un himno antiguo del cristianismo, y resume las palabras anteriores que vimos en el estudio anterior, en los versículos del 3 al 10, ¿verdad? Eso fue el estudio anterior. Bien. Y luego, el fundamento. La figura es la de una piedra en la que se inscribía el nombre del dueño del edificio o el del constructor. Y esto es bastante frecuente. Démonos un paseo por el centro histórico de Tampico y podemos encontrar en ciertos edificios placas, ¿verdad? A veces hasta son piedras talladas donde se coloca el nombre de la persona que lo construyó y el año, ¿verdad? Usualmente, Cristo y la enseñanza apostólica se identifican como el fundamento de la iglesia. De allí sacamos o recordamos este esquema que en la carta del apóstol Pablo a los Efesios claramente declara que Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo, enseñada por apóstoles y profetas, son el fundamento de la iglesia.
Sin embargo, en el contexto de la segunda carta a Timoteo, la iglesia parece ser el fundamento que permanece firme a pesar de los falsos maestros. Así que entonces, mis amados hermanos, vamos a ver cuál es esa palabra fiel, ¿verdad? Y entonces se encuentra en los versículos del 11 al 13. Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una vez más, aquí Pablo usa la fórmula tan común en las cartas pastorales que expresa que un dicho, una declaración, es confiable. Y aquí tenemos 4 citas, 3 de la primera carta a Timoteo y una de Tito, usa esa fórmula para introducir una cita. Así que aquí tenemos estos versículos a la mano. Nótese que todos ellos, lo primero que aparece en la declaración es palabra fiel. Primera Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 3:1 también inicia así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera Timoteo 4:9 es otra cita. Escucha, hermano, dice así: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Antes del versículo 10, donde se declara enfáticamente otra verdad bíblica. Y en Tito 3:8, el apóstol Pablo escribe: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que ahí encontramos estas citas. La fórmula, la frase, sirve para poner el sello de aprobación del apóstol en el contenido de la cita, que pudo haber formado parte, en el caso de la que vamos a tocar ahorita, en este capítulo 2, de una ceremonia bautismal, como si fuese un himno que se cantara, hermanos, en los periodos de bautismos. Qué bonito. La cita expone 4 pares de declaraciones, de las cuales las primeras 2 son positivas. Así que vamos a verlas por pares. Las primeras 2 son positivas. Número 1. Y completamos. Tenga la Biblia a la mano, mi estimado hermano. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Expresa la idea tan poderosamente mostrada en el bautismo y explicada en el capítulo 6 de Romanos. No hace referencia al martirio por causa de Cristo, sino más bien la identificación del creyente con la muerte y con la resurrección del Señor, como lo vemos en este esquema: crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él. En Colosenses 3:3, el apóstol Pablo escribió a esta iglesia: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Verdad? Entonces no hace alusión a un
martirio, ¿verdad? Sino a algo espiritual y algo que ocurre durante la vida del creyente. Segunda declaración. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y esta cita ya es del versículo, ¿ya lo encontró? 12. Avanza aún más la identificación del creyente con Cristo, porque habla de sufrimiento. En las dos declaraciones anteriores, el enfoque está en el contraste entre la vida y la muerte. Y aquí, en esta segunda declaración, está entre el sufrimiento, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Entonces, el sufrimiento y la glorificación. Y a este respecto, completamos este pensamiento con la cita de Romanos 8:17. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí, junto con el versículo 12, vemos sufrimiento y glorificación. Sufrimiento y reinado con Él. Cristo soportó el sufrimiento y algún día, hermanos, en el milenio, reinará aquí en la tierra 1000 años. Y los cristianos que perseveren reinarán con Él. Y eso lo leemos en Apocalipsis 3:21, donde se le dice al que venciere: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora vamos a los dos últimos pares y ahora estos son negativos. 3, eran 4 declaraciones. Esta es la tercera pareja. Si le negáremos, Él también nos negará. Habla de la posibilidad de caer en la apostasía y del rechazo final del Señor de aquellos que profesaron ser cristianos temporalmente. Aquí dice, hermanos, Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces es aquel que rechaza al Señor Jesucristo, la apostasía. ¿Verdad? 4. Si fuéramos, para aclarar este punto, hermanos, porque no voy a pensar que estamos con muchos apóstatas o que conocemos a muchos apóstatas. La cuarta declaración dice al final, y más bien en el versículo 13, primera parte, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Se fija que hay una diferencia. Aquí dice negar, declarar con la boca que no somos, no se es del Señor Jesucristo. Pero aquí habla de infidelidad. Entonces aclaramos, no habla de los apóstatas, sino de los verdaderos hijos de Dios que demuestran ser infieles. Y a ese respecto rescatamos a los que en un momento dado, por ejemplo, en esta cita de 2 Timoteo 1:15, de los que abandonaron al apóstol Pablo, lo dejaron solo, ¿sí? Y entonces
tomamos la primera parte donde dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Cristo no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, no negará ni siquiera a los miembros improductivos de su propia iglesia. Los verdaderos hijos de Dios no pueden dejar de serlo, aun cuando sean desobedientes y débiles. Está aquí descrita en estas dos palabras cuando el apóstol Pablo dice, si fuéramos infieles, es decir, que hubiese desobediencia a la palabra o que hubiese debilidad y hubieran caído en pecado. Y vean esto que es hermoso, mis amados hermanos. La fidelidad de Cristo hacia los creyentes no depende de la fidelidad de ellos. Esta es una forma de pensar humana, de decir que si la persona cayó, desobedeció, entonces que ya el Señor Jesucristo no está con él. No es así, amados hermanos. Así pues, mis queridos siervos, cuando en una etapa de la vida del creyente es improductivo, porque es desobediente, porque es débil, el Señor Jesucristo allí está con ellos, pacientemente extendiendo su gracia y esperando que se levanten, ¿verdad? Hermoso ese canto espiritual, hermosísimo, mis amados hermanos. Qué hermoso y qué sabiduría hay en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, que es el que le da el nombre a nuestro estudio. Un obrero aprobado es fiel en el ministerio. Fiel en el ministerio. El táctico inserto entre las metáforas con las que comparó el apóstol Pablo a un creyente cristiano y esas metáforas de un soldado, de un atleta, de un labrador, pone el canto inserto y ahora habla de los obreros y de la fidelidad. Entonces, para ver este punto, vamos, mis amados hermanos, a ver los versículos 14 al 19, pero distribuidos así. Primero, el versículo 14. Recuérdese, son instrucciones que el apóstol Pablo le da al pastor Timoteo. Y en el 14, Pablo instruye. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Yo me quiero imaginar, hermanos, un culto en donde se está predicando y luego alguien empieza a reconvenir o a contradecir o a dar su punto de vista sobre una parte, una porción predicada de la palabra de Dios. Y allí dice el apóstol Pablo a Timoteo, no contiendas sobre palabras, ¿verdad? Sobre todo, acuérdense, hermanos, cómo ocurría el ataque de los herejes, de las herejías, de los falsos maestros. Llegaban, se instalaban en una reunión, me imagino yo, de estudio del Antiguo Testamento y empezaban con ellos, con sus puntos de vista, con sus filosofías, con sus vanas palabrerías, y si el que estaba al frente caía y empezaba a discutir, a contender con él, dice, los oyentes se quedaban turbados y era para daño de ellos. La enseñanza anterior no solo era para Timoteo,
Él, porque le dice, recuérdales, ¿verdad? Él tenía que recordarles a otros esto. El verbo que usa aquí el apóstol Pablo expresa que debía ser una práctica regular de Timoteo. Repíteles, recuérdales, exhórtalos, ¿verdad? Y ahora si nos damos cuenta, mire esto, hermano. Casi toda la predicación a una audiencia conocedora de la palabra, frecuentemente consiste en recordarles lo que ya saben. Y es lo interesante, hermanos, porque el ser humano, nosotros tendemos a olvidar las cosas, y más cuando estamos enfrascados presos de una emoción, o enfrascados en una tribulación o en un problema. Es necesario que se nos recuerden las escrituras en relación a cierta problemática para no salirnos del camino, ni claudicar, ni caer, ¿verdad? En el caso de los creyentes efesios, debían ser exhortados en la presencia de Dios para que evitasen contender sobre palabras, una tendencia que había en aquel entonces en la iglesia primitiva. Y para esto, mis hermanos, buscamos Hechos 18:15. En este escenario, un juez se le nota ya como cansado. Dice cuando llegaron a acusar al apóstol Pablo, pero si son cuestiones de palabras y de nombres, ¿se acuerda de las genealogías? Dice, si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, ¿verdad? ¿Se fijan? Cuestiones de palabras y de nombres. Al disputa para nada aprovecha, sino que, peor aún, es para perdición de los creyentes, para que ellos salgan nada edificados de esa reunión. La capacidad destructiva, pero sobre todo la inutilidad de la falsa doctrina, es una nota repetitiva en las diferentes cartas del apóstol Pablo. Avancemos ahora hacia el versículo 15, que es la médula de nuestro estudio, como para aprenderse de memoria este versículo, amado. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En cuanto a Timoteo, de acuerdo a lo que le escribió en este versículo, él tenía que presentarse, y es traducido el término aprobado, que quizá no esté muy de la mano con esta imagen de decir un sello de que algo fue hecho bien. Porque literalmente el término griego dice ser celoso. ¿Se acuerda usted cuando el mismo apóstol Pablo se describe antes de conocer al Señor Jesucristo? Él dice, celoso de las leyes, ¿se acuerda? Apasionado de que se cumpliera al pie de la letra la ley de Moisés. Entonces, el término es semejante. Pablo le dice a Timoteo, sé celoso, dice, para estar seguro de conseguir la aprobación de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo había hablado de avergonzarse ante los hombres, pero es peor tener algo de qué avergonzarse delante de Dios. Timoteo no tenía que temer si manejaba bien la palabra de verdad, si estudiaba a fondo, si no se apartaba ni a derecha ni a izquierda, ni le agregaba ni le quitaba,
ni le contaminaba a la palabra de Dios. La palabra de verdad que para él incluía tanto el Antiguo Testamento, ¿sí? Antiguo Testamento, como lo que había oído por boca de Pablo, que nosotros lo tenemos ahora en forma de cartas en el Nuevo Testamento. La aprobación por parte de Dios, cómo cuidar, cómo usar bien. El término griego en usar bien la palabra de Dios es trazarla bien. Aquí están los versículos 16, 17 y 18. Miren la comparación que hace el apóstol Pablo cuando no se sigue esta recomendación, esta ordenanza que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Timoteo, entonces, de acuerdo a lo que leímos, tenía que evitar las profanas y vanas, vacías palabrerías, que solo empujan, avanzan a la impiedad. Y algo interesante es que el apóstol Pablo comparaba este avance, como una enfermedad llamada gangrena, ¿verdad? Y en 1 Timoteo 6:20 dice, ya le había recomendado, o sea, como que en cada carta el apóstol Pablo incluyó esta precaución, esta llamada de atención para Timoteo. Timoteo en el 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, o sea, la palabra, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Participar con aquellos que están comprometidos con esas enseñanzas paganas solamente produce literalmente que su palabra carcoma como gangrena. Así, miren, hermanos, si no recibe tratamiento una lesión así, toda esta parte del cuerpo está muerta. Entonces avanza en este sentido, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, se les debe amputar. Dos individuos que merecían tal remedio eran Fileto, de quien nada se sabe, más que aparece aquí y no vuelve a aparecer en otra parte del Nuevo Testamento, e Himeneo, a quien Pablo ya había entregado a Satanás, es decir, lo había apartado, lo había excomulgado de la congregación para ser castigado. Y lo encontramos en 1 Timoteo 1:20. Recordamos esa carta, dice así, amado hermano, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad con respecto a la doctrina vital de la resurrección. Y eso está plasmado en el versículo 18. Los filósofos griegos, hay que reconocer esto en aquel tiempo, los filósofos griegos veían el alma como algo inmortal y al cuerpo como su prisión temporal. La idea de que ese cuerpo, que es una prisión, ¿verdad? La idea de la resurrección corporal de Cristo y los creyentes
era difícil de captar, mucho menos de aceptar para ellos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estuvo allí en Atenas? ¿Se acuerda que ellos lo escuchaban con mucha atención cuando Pablo inició su discurso, su predicación, diciendo acerca de que vengo a predicar acerca del Dios no conocido? Pero, ¿se acuerdan cuál fue el punto álgido donde ellos dijeron, no, ya te oiremos en otra ocasión? ¿Se acuerda? Fue cuando Pablo mencionó acerca del Cristo resucitado. Si los griegos, los filósofos griegos pensaban eso, de que el cuerpo era una prisión, entonces había una tendencia natural hacia la herejía al rechazar la resurrección corporal. Hechos 17:32 específicamente es la cita de la cual yo les he hablado ahorita. Leo textualmente, dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La herejía de Fileto e Himeneo tal vez involucraba la idea de que la resurrección era un hecho puramente espiritual, que ocurría al momento de la conversión o del bautismo. Pero, amado hermano, la resurrección corporal, cuando Jesucristo salió de la tumba, es la piedra angular de la doctrina cristiana. Sin ella se derrumba todo el edificio del Evangelio. Así que fíjese lo que se estaba socavando. Himeneo y Alejandro diciendo, no, la resurrección ya se efectuó. Estaba socavando entonces la piedra angular de la doctrina enseñada, vivenciada por el Señor Jesucristo. Entonces, no es de sorprender que Pablo diga que estos dos falsos maestros estaban trastornando la fe de algunos. Miren, en 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragan en cuanto a la fe. Avanzamos a la parte final de nuestro estudio. Sí, allí estaba el ataque de los falsos maestros. Ahí estaba Himeneo, ahí estaba Fileto, llevando su doctrina contaminada, distorsionada. Pero el apóstol Pablo termina esta porción bíblica, yo lo siento como con una nota de victoria, porque dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Himeneo y Fileto no. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, en estos dos versículos y pasajes del Antiguo Testamento se resume lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Apártate de los que hacen iniquidad, porque el Señor conoce bien a los suyos. Ahora bien, la deserción de esos dos discípulos, y por supuesto tenían seguidores, no debían trastornar la confianza de Timoteo. La frase, el fundamento de Dios, en este contexto, es la iglesia. El fundamento de Dios es la iglesia. Veamos esta cita de Efesios 2, 19 al 22. Miren lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo con convicción, el fundamento de Dios está firme y tiene dos bases a manera de sellos para indicar la autenticidad e integridad de su estructura. La primera hace referencia a la rebelión de Coré. Ya estudiamos el libro de Números. ¿Les suena conocido este nombre, Coré? ¿Les suena familiar? Espero que sí, hermano. Para recordar esto, en ese evento, el Señor señaló a los verdaderos y a los falsos líderes. Coré, Datán y Abiram se levantaron en contra de Aarón porque le querían quitar algo que él no había buscado, sino que Dios se lo había asignado, ser el sumo sacerdote. Eso es lo que leemos en Números 16:5. En Números 16:5 dice, Moisés habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Lo que pretendía Coré, Datán y Abiram no se iba a resolver con una votación, ni algo semejante. Dios mismo era el que iba a ser el que determinara quién era suyo, quién era su sumo sacerdote y quién no. Y si leemos con atención Números 16:5, sabemos que en esa ocasión la tierra tragó vivos a Coré, Datán, Abiram y todas sus familias, y a los que los seguían salió fuego del cielo y los consumió, ¿verdad? Entonces, ahí Dios claramente dijo, estos no son mis sacerdotes. La segunda cita es quizá una cita imprecisa tomada de Números 16:26. Leo. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Esa fue la orden de Moisés, justo antes de que fueran tragados por la tierra vivos Datán, Coré, Datán y Abiram. Y ahí fíjense, la palabra clave es apartaos, ¿verdad? Y en Isaías 52:11 dice algo semejante. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Esas dos bases remarcan tanto el control soberano de Dios sobre la iglesia como la responsabilidad de cada cristiano de apartarse del mal. De esta manera, Timoteo no tenía que temer por el destino de la obra de Dios, pero sí tenía que hacer todo tipo de esfuerzo para mantenerse libre
de la contaminación de los falsos maestros. El Señor Jesucristo vela por su iglesia. La aplicación del estudio. Llegamos ya al final de la lección. Dios examinará la clase de obreros que hayamos sido. Edifiquemos nuestras vidas sobre su palabra y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas, porque solo las Escrituras nos dicen cómo debemos vivir para Él y servirle. Recordemos que vamos a estar enfrente del Señor Jesucristo y vamos a dar cuenta de los dones y de todo lo que Él nos dio para servirle. No perderemos la salvación, pero sí habrá galardones. Así que, mi amado hermano, la lección presente es una exhortación. No hay que ser infieles. Démosle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Despojémonos de todo peso. Sirvámosle. De esa manera, cuando estemos frente a Él, no tendremos de qué avergonzarnos. El Señor sea con ustedes y que esta palabra fructifique en vuestros corazones. Amén.